Para incluir la descentralización en la Constitución, primero debemos conocer este concepto. En segundo lugar, ¿qué dice la actual Constitución chilena? Luego revisaremos ejemplos de constituciones de otros países. Posteriormente, revisaremos cómo nos afecta en la vida diaria y en esta época de pandemia. Pero Chile ha avanzado en descentralización en los últimos años, por tanto debemos conocer qué se ha hecho. Finalmente, es preciso pensar en qué tipo de personas debe redactar una constitución y qué tipo de constitución queremos. La descentralización corresponde a la forma de organizar la administración del Estado, en un proceso de transferencia de competencias y recursos, desde el gobierno central a las administraciones subnacionales o unidades más pequeñas. Consiste en la autonomía en la toma de decisiones y poder decisorio local, acerca de materias delimitadas por la misma autoridad central. Todo lo anterior con el objetivo de un desarrollo equitativo y sustentable de los territorios. La actual Constitución chilena dice en su artículo 3 que el Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, de conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Un ejemplo de cómo podría ser nuestra nueva Constitución es decir que el Estado de Chile sea unitario descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que le integran y la solidaridad entre todas ellas. Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. Los órganos del Estado serán descentralizados y serán liderados por los gobiernos regionales, fortaleciendo la regionalización del país. El ejemplo anterior ha tomado algunas ideas de países que están más avanzados que Chile en descentralización. Tal es el caso de Colombia, que no se queda solo en estado descentralizado, sino que habla de autonomía de los territorios. Perú ahonda en esta materia precisando una autonomía política, económica y administrativa. Finalmente España, además de autonomía, reconoce y garantiza el derecho de esta autonomía a distintas naciones y regiones dentro del país. En nuestro caso, permitiría un reconocimiento a los pueblos originarios como naciones. Pero, ¿cómo nos afecta el centralismo en nuestra vida diaria? Existen buenos ejemplos de decisiones autónomas de nuestros municipios, como es el caso de la farmacia popular, la universidad abierta, la inmobiliaria popular, la consulta constitucional realizada a fines de 2019 o los mismos procesos participativos de los planes de desarrollo comunal. De otra parte, los gobiernos regionales han generado instancias de participación y autónomamente han formulado sus estrategias de desarrollo y políticas regionales. Lo anterior, en un esfuerzo por tener políticas públicas descentralizadas y que den respuesta a las problemáticas locales. Muchas veces, las políticas centrales han contribuido más a acentuar las brechas de desigualdad. Esta pandemia ha generado diversas dificultades, así como ha evidenciado las inequidades socioterritoriales. Al suspender las clases a mediados de marzo, producto de la iniciativa municipal de hacerlo en los establecimientos de su administración, muchos estudiantes quedaron sin la alimentación diaria que Junaeb les brindaba en sus colegios. Centralizadamente se dispuso la entrega de canastas a sus familias, pero estas llegaron con un gran retraso a las regiones y localidades más lejanas a la capital. ¿Por qué? Porque hubo que esperar la compra y distribución centralizada. En vez, los gobiernos regionales y locales podrían haber gestionado dicha compra y distribución en el comercio local, si hubieran tenido la facultad. Mismo caso ha ocurrido ahora con la entrega de alimentos en las localidades en cuarentena obligatoria. A esto le sumamos las tardías decisiones de las autoridades centrales
que poco conocen de la realidad regional y local, la vulnerabilidad en los sistemas de salud de regiones extremas y localidades aisladas que requieren anticiparse con medidas preventivas más que llegar con medidas paliativas. Esto provoca indignación en las personas que se organizan para cortar carreteras, generar marchas o movilizaciones, y la sociedad civil demanda que se le incluya en la toma de decisiones desde su territorio. Sin embargo, Chile ha avanzado en descentralización. En el gobierno anterior se formó una comisión de actores transversales que se pusieron de acuerdo en una propuesta de medidas descentralizadoras, en distintas dimensiones. En la dimensión política, autoridades electas y sus retribuciones. En la dimensión administrativa, mayores competencias y sus procedimientos. En la dimensión fiscal, en fortalecimiento de las capacidades regionales, en la participación y control ciudadano. Y los avances comienzan en el 2014 con la primera elección directa de consejeros regionales. Sigue en 2018 con la promulgación de las leyes que modifican la ley de los gobiernos regionales. En este año 2020 se espera se dicte el tercer decreto que permitirá que los gobiernos regionales tengan competencias en la focalización de algunos instrumentos de FOSIS, Cercotec y Corfo. Finalmente, en 2021 tendrá lugar la primera elección de gobernadores regionales, quienes tienen a su cargo la administración del gobierno regional y sus recursos, así como otras atribuciones. Aún falta fortalecer esta figura, pero este último logro es un gran avance que no debe ser subestimado. Otra deuda importante es la descentralización fiscal. ¿Y cómo logramos que la nueva Constitución considere la descentralización? Aquí aparece la figura de los convencionales. Los convencionales son personas mayores de 18 años elegidas para participar en la Convención Constituyente para redactar la nueva Constitución desde una hoja en blanco. Los acuerdos deberán ser tomados con un quórum de 2/3. Lo que no sea acordado deberá ser abordado posteriormente por la formulación de leyes. ¿En qué debemos fijarnos para tener un buen convencional? Debe ser una persona con trayectoria, un actor o líder social reconocido. Debe tener inteligencia emocional y una gran capacidad de diálogo. Esta capacidad no debe confundirse con sumisión, pues además debe ser perseverante en los logros que precise alcanzar. Las ideas que el convencional defienda deben ser en consulta con los actores locales. Para ello, debe considerar cabildos con las comunidades, pero además debe contar con un equipo de apoyo de distintas disciplinas para que pueda lidiar con los otros convencionales con argumentos sólidos e informados. Para elegir a nuestros convencionales, debemos saber qué tipo de constitución queremos. Vale recordar que la actual constitución fue redactada por unos pocos y en dictadura, imponiendo un modelo neoliberal e individualista. En contraste, la descentralización lleva implícitos algunos valores, orientándonos a un modelo solidario y de bien común, que se instale en una constitución hecha en democracia, por personas electas, por ciudadanos y ciudadanas, que incorpore una amplia participación ciudadana y que defina un Estado descentralizado y con autonomía territorial. Entonces, la nueva Constitución no es solo un pacto social, es un pacto social y territorial con amplia inclusión de todos y todas.